Durante el tercer foro sobre los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, como en la de Senadores, Ricardo Monreal, se dejó en claro que esta iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pretende afectar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ambos aseguraron que no se vulnera ningún derecho adquirido por los empleados del Poder Judicial y habrá recursos suficientes para garantizar sus pensiones y otras prestaciones. Lo que sí advirtieron es que se acabarán los grandes privilegios de los que gozan ministros y la alta burocracia judicial. En principio afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral, es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores por disposición constitucional, estarán a salvo. Ignacio Mier dijo que aun cuando uno de los ejes centrales de la reforma judicial es la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, en estos foros se está buscando conocer los cómo se podrá aplicar este método democrático de elección de los funcionarios judiciales, garantizando que sean perfiles idóneos para ocupar los cargos. Este diálogo, este debate, su primer producto que podemos decirle a los mexicanos es que la inmensa mayoría que han participado considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. El cómo es lo que se está discutiendo. La periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad, que cada uno de los tres poderes responsables de la postulación emitan protocolos en sus convocatorias abiertas que sean democráticas efectivamente y que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos poderes. Aunque en el foro se repitió una y otra vez que la austeridad debe llegar al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales en los estados, hubo quienes manifestaron que lo que se debe buscar es garantizar presupuestos irreductibles al Poder Judicial para responder a las demandas sociales y reducir el déficit de los jueces que tiene el país y las entidades federativas. No soslayemos los costos en dinero, en tiempo, en calidad profesional y en resultados que significaría la renovación de los cuadros de profesionales de la Administración de Justicia que actualmente son juzgadores. Independientemente de los mecanismos concretos para su designación, aprovechemos la gran experiencia de nuestros jueces y magistrados locales y federales y fortalezcamos la carrera judicial con concursos de oposición que habiliten para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país. Una buena administración de justicia es costosa. Una mala administración de justicia es más costosa todavía. Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. A esta postura se sumó el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien, lejos de aplicar una política de austeridad en el presupuesto del Poder Judicial, dijo debe ser acorde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, en México, se destina el 0.4% del Producto Interno Bruto al Poder Judicial. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, han sostenido que el presupuesto asignado al Poder Judicial debe adecuarse a sus necesidades, estar asegurado y revisarse progresivamente, para lo cual deben establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto en el marco normativo. Ahora que se pretende hacer una reforma constitucional, me parecería muy adecuado que una reforma de este calado asegure precisamente un porcentaje de este Producto Interno Bruto.
En México, por ejemplo, hoy, el Poder Judicial de la Federación, el producto que fue asignado es aproximadamente del 4.4% en 2020. Esto por debajo de países como Colombia, Brasil y Perú. En contraste, el politólogo José Reyes Doria consideró pertinente aplicar una ley de austeridad en el Poder Judicial, ya que los excesos, privilegios y dispendio de recursos públicos alejaron al Poder Judicial de la ciudadanía, con la cual se busca prohibir la creación de fideicomisos derivado de los recursos que no son devueltos al Estado, la eliminación de la pensión vitalicia de jueces y ministros, así como la reducción de salarios, tal y como lo marca la ley. También dijo, se requieren ajustar las estructuras internas del Poder Judicial, eliminar excesos y contratos de servicios innecesarios sin afectar derechos sociales. El Poder Judicial, sobre todo entre ministros, consejeros de la Judicatura y buen número de magistrados y jueces, impera un conjunto de excesos, privilegios, beneficios indebidos y dispendio de recursos públicos que, entre otros impactos negativos, ha provocado un distanciamiento creciente entre la sociedad y el Poder Judicial. Estas condiciones colocan en permanente riesgo la integridad, la imparcialidad, la autonomía y el compromiso social de ministros, magistrados y jueces. Por ello, es pertinente lo que establece la reforma al prohibir la creación de fideicomisos o fondos para financiar prestaciones exorbitantes, eliminar la pensión vitalicia de ministras y ministros de la Corte y obligar a que sus sueldos no rebasen el del presidente de la República. Pero la implantación adecuada y eficaz del principio de austeridad constituye todo un desafío, un reto formidable, porque requiere de toda la congruencia, toda la honestidad y la altura de miras de los gobernantes para poder establecer la ruta adecuada y marcar la ruta del rediseño institucional a fin de que los entes públicos ajusten sus estructuras orgánicas y ocupacionales, identifiquen y eliminen excesos y duplicidades, erradiquen adquisiciones y contratos o bienes de servicios innecesarios, impidan privilegios en materia de prestaciones, seguros, entre otros. Y todo esto se tiene que hacer sin afectar negativamente derechos sociales. Mientras que José Castillo Ambriz, subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, y el diputado panista Miguel Rodarte consideraron en ampliar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y reformar las fiscalías locales y los institutos de la Defensoría Pública. Como ya hice referencia, la reforma va a prosperar, pero me atrevo a decir que no basta la reforma al Poder Judicial. Es necesario que se haga igual reforma a las Fiscalías Generales de Justicia de todo el país y a los institutos de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Recordemos lo que nos señalaba Couture, aquel jurista uruguayo muy destacado, que decía que en el proceso penal interviene una trilogía: el juez, el Ministerio Público y el defensor, y que entre estos tres entes debe haber una estrecha relación para que en los juicios cada uno haga lo que la ley le otorga como obligación, para que se llegue al conocimiento de la verdad en cada uno de los asuntos. De ahí mi atrevimiento a proponer que es necesaria también una reforma integral a las Fiscalías Generales de Justicia del país y a las Defensorías Públicas. Puedo ponerles como argumento, encontramos en muchos casos integraciones de carpetas de investigación con mucha deficiencia, que motiva que posteriormente los jueces decreten la libertad de las personas con la consecuente crítica de la ciudadanía. ¿Y qué decir de los defensores? Las fiscalías estatales. La gente no va a denunciar los delitos. La gente, como aquí se dijo, piensa que dentro del Poder Judicial está esa parte también de
que le toca a la Procuración de Justicia, que le toca a las fiscalías estatales. 9 de cada 10 mexicanos no denuncian por muchas razones, por miedo o porque simplemente saben que no va a pasar absolutamente nada. Vayamos ahí, que es donde el ciudadano va en primera instancia. También necesitamos, y esto ojalá se amplíe en la reforma, demos a la gente, al pueblo mexicano, la defensa que se merece. Fortalezcamos las defensorías públicas, que cada mexicano que tenga la necesidad de ir a la Procuración de Justicia o a la Administración de Justicia, es decir, que tenga que ser defendido, tenga derecho a una defensa pública, digna y gratuita. Finalmente, los representantes del PRI y el PAN, Melissa Vargas y Damián Cepeda, reconocieron la necesidad de modificar y mejorar al Poder Judicial, siempre y cuando éste no vulnere el equilibrio entre los poderes. Sobre la elección a través del voto popular, Damián Cepeda calificó esta propuesta como un error y dijo, no es un asunto de quién es más popular. El tema quizá más polémico en esta reforma es el de los nombramientos de los jueces, magistrados y ministros. Yo abiertamente, sin titubeos, les digo que considero que es una pésima idea lo que se está planteando y que creo que incluso con las propuestas de mejora que se plantean no se resolvería el problema, y me explico. No es un tema político, es un tema técnico. Ser juez, ser magistrado y ser ministro no es un concurso de popularidad. De hecho, si me apuran, necesitas que el juez, magistrado y ministro tenga el carácter de, en ocasiones, saber que no va a ser popular y de todas maneras tomar esa decisión. Porque en muchas ocasiones lo que necesitas, no en muchas, en todas, es que defiendan el derecho de cada persona, no necesariamente lo que opine una mayoría. De hecho, tienes que defender los derechos humanos de las minorías. Entonces, no es un asunto de quién es más popular. ¿Qué problema trae esta propuesta que tienen ahí? Que permitir que una persona, por ser popular, sea juez, magistrado o ministro, deja a un lado el que tenga la capacidad y el profesionalismo que se requiere. A la inauguración del foro acudió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien celebró la realización de estos encuentros para discutir, analizar y abonar propuestas a esta reforma con miras a eficientar la labor de los juzgadores sin afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. El tercer foro abierto sobre los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial se llevará a cabo en el estado de Chiapas hasta el próximo 9 de julio. Para Mexiquense Noticias, Juan Carlos Vázquez.